A pesar de la inutilidad de sus esfuerzos, Macar no se desalentó, pensando que se bastaba él solo para estrangular a los Rubón, si alguna vez llegaba a poder más que ellos. Su furor de haragán envidioso y hambriento aumentó a causa de varios accidentes sucesivos que lo obligaron a volver a trabajar. A principios del año 1850, Fina murió casi de repente de una pulmonía que cogió por traer un día a cuestas la ropa húmeda de toda la familia que había ido a lavar al Biorne. Llegó a su casa bañada en agua y en sudor, agobiada por el peso enorme de aquel fardo, y se metió en la cama para no volver a levantarse jamás. Su muerte consternó a Macar, porque con ella se escapaba su ingreso más seguro, y cuando al cabo de algunos días hubo de vender el hornillo en el que su mujer asaba las castañas, y el caballete sobre el cual componía las sillas, acusó con frases violentas a Dios de haberle quitado a su fuerte compañera, de quien se avergonzó toda la vida, y cuyo valor real medía entonces. Cayó con mayor avidez sobre las ganancias de sus hijos, pero un mes más tarde Gervasia, cansada de sus continuas exigencias, se marchó con Lantier, que había perdido a su madre, y con sus dos hijos. Los amantes se refugiaron en París. Antonio, aterrado, se indignó de una manera innoble con su hija, deseándole que acabara en un hospital, como las mujeres de su calaña, pero no mejoró su grave situación aquel torrente de injurias. Juan siguió pronto el ejemplo de su hermana. Se las arregló de modo que un día de pago cobró él mismo sus jornales, y al partir encargó a uno de sus amigos que le dijera a su padre que no quería seguir alimentando sus vicios y su haraganería, y que si se le ocurría avisar a los gendarmes para que se lo trajeran de nuevo, estaba decidido a no volver a tocar la sierra ni la garlopa. Y cuando después de buscarlo en vano se encontró Antonio solo y sin un ochavo en aquella casa donde por espacio de 20 años se había hecho mantener por los suyos sin ocuparse de nada, apoderóse de él una rabia atroz y comenzó a dar puntapiés a los muebles y a aullar monstruosas imprecaciones. Después, como si se desplomara interiormente, empezó a andar arrastrando los pies y gimiendo como un convaleciente. El temor de verse obligado a trabajar le puso realmente enfermo. Cuando Silverio fue a verle, quejóse con lágrimas en los ojos de la ingratitud de los hijos. ¿No había sido siempre un buen padre? Juan y Gervasia eran dos monstruos que le pagaban muy mal todo lo que había hecho por ellos, y que ahora le abandonaban porque era viejo y ya no podían sacar nada de él. Pero tío, le dijo Silverio, todavía está usted en edad de trabajar. Macar, tosiendo, encorvándose, meñó lúgubremente la cabeza como para decir que no resistiría mucho tiempo la menor fatiga. En el momento en que su sobrino se iba a retirar, le pidió prestado 10 francos. Vivió un mes llevando una tras otra a casa de un trapero las cosas viejas de sus hijos, vendiendo igualmente poco a poco los trastos que había en la casa. A poco ya no le quedaban más muebles que una mesa, una silla, la cama y la ropa que llevaba puesta. Luego cambió la cama de nogal por un catre de tijera, y cuando agotó hasta el último recurso, llorando de rabia y con la palidez de un hombre que se resignaba al suicidio, fue a buscar el haz de mimbres olvidado en un rincón por espacio de un cuarto de siglo. Al cogerlo, parecióle que levantaba una montaña. Renegando de todo el género humano, al cual acusaba de su abandono, púsose a tejer cestas y canastos, y entonces más que nunca habló de repartir los bienes de los ricos. Se mostraba terrible y pronunciaba discursos incendiarios en la taberna, donde sus furibundas miradas le aseguraban un crédito ilimitado, y trabajaba únicamente cuando no le había podido sacar un franco a Silverio o a otro camarada. Ya no era el señor Macar, había dejado de ser aquel obrero afeitado y vestido con el traje de los domingos todos los días, haciendo el papel de burgués. Volvió a ser un vagabundo sucio que especulaba con sus harapos, desde que andaba de nuevo vendiendo cestas por el mercado. Felicitas no se atrevió ya a volver por allí, sobre todo a partir de la escena atroz que tuvo con él. El odio de Antonio por los Rubón iba en aumento, al par que su miseria, y juraba, profiriendo espantosas amenazas, que se tomaría la justicia por su mano, ya que los ricos se ponían de acuerdo para obligarle a trabajar. En semejante estado de ánimo recibió el golpe de estado con la alegría viva y ruidosa de un perro que husmea la presa. No pudiendo ponerse de acuerdo, los pocos liberales dignos y respetables de la ciudad permanecieron al margen, con lo cual él se convirtió en uno de los agentes más notables de la insurrección. A pesar del mal concepto en que había terminado por tenerle los obreros, hubieron de aceptarle como elemento que les sirviera para agruparse, pero luego que vio la calma reinante en la ciudad de los primeros días, creyó fracasados todos sus planes. La insurrección de los campesinos le devolvió la esperanza. Por nada del mundo hubiese salido de Plassans, por lo cual inventó un pretexto para no seguir a los obreros que el domingo por la mañana partieron a incorporarse los insurrectos de la Palud y de San Martín de Bols.
Por la noche de aquel mismo día, estando con algunos fieles suyos en un oscuro bodegón del barrio viejo, llegó un camarada para avisarles que la columna insurrecta se encontraba a algunos kilómetros de Plassans. La noticia la había traído un propio que logró penetrar en la ciudad y que llevaba la orden de hacer que se les abrieran las puertas a la columna. El entusiasmo estalló entre cuantos rodeaban a Antonio, y éste, más que ninguno, parecía delirar de gozo. La imprevista llegada de los insurrectos le parecía una tensión delicada que la providencia usaba con él, y sus manos temblaban al pensar que pronto tendría agarrados a los Rubón por el pescuezo. Antonio y sus amigos salieron apresuradamente del Figón. Pronto estuvieron reunidos en la avenida del Suabre todos los republicanos que quedaban en la ciudad. Era el grupo que Rubón había visto al ir a esconderse a casa de su madre. Cuando la partida llegó a la altura de la calle de la Van, Macar, que se había quedado a la cola en compañía de 4 bigardos ligeros de cascos, a quienes tenía dominados con su charlatanismo de café, les persuadió fácilmente de que era preciso detener enseguida a los enemigos de la República, si querían evitar grandes males. La verdad era que temía que Pedro se le escapase, aprovechando el tumulto que la llegada de los insurrectos debía producir. Con una docilidad ejemplar, los 4 mocetones le siguieron y comenzaron a dar furiosos golpes en la puerta de los Rubón. En tan crítica circunstancia, Felicita hizo gala de un valor admirable. Bajó a abrir la puerta de la calle. «Queremos subir a tu casa», le dijo brutalmente Macar. «Muy bien, señores, suban ustedes si quieren», respondió ella con irónica cortesía, fingiendo no conocer a su cuñado. Una vez arriba, Macar le ordenó que llamase a su marido. «Mi marido no está», dijo Felicitas con voz más serena. «Ha salido de viaje a unos negocios en la diligencia de Marsella a las 6 de la tarde». Al oír esto, dicho por su cuñada en voz clara y firme, Antonio hizo un gesto de rabia. Entró violentamente en el salón, registró la alcoba, revolvió las ropas de la cama y miró detrás de las cortinas y debajo de los muebles. Durante un cuarto de hora, él y sus 4 ayudantes estuvieron registrando la casa. Felicita se había sentado tranquilamente en el sofá de la sala y se ataba las cintas de las enaguas, como una mujer que ha sido sorprendida en medio de su sueño y no ha tenido tiempo de vestirse del todo. «Pues es verdad que ha huido el cobarde», tartamudeó Macar, volviendo a entrar en el salón. Sin embargo, seguía mirando en torno suyo con desconfianza. Tenía el pensamiento de que Pedro no podía haber abandonado la partida en el instante decisivo. Acercóse pues a Felicitas, que bostezaba, y le dijo: «Dinos dónde está escondido tu marido y te prometo que no le haremos ningún daño». «Les he dicho a ustedes la verdad», repuso Felicitas con impaciencia. «No estando aquí, no sé cómo voy a entregarles a mi marido. ¿No lo han registrado ya todo? Pues entonces déjenme ya en paz de una vez». Macar, exasperado por su sangre fría, iba seguramente a pegarle, cuando llegó a sus oídos desde la calle un sordo rumor. Era la columna de insurrectos que desembocaba en la calle de la BAM. Tuvo que abandonar el salón amarillo, no sin llamar vieja zorra a Felicitas, mostrándole el puño y amenazándola con volver. Al llegar abajo, llamó aparte a uno de los que le había acompañado, un peón llamado Casut, el más torpe de los 4, y le ordenó que se quedara sentado en el primer escalón y que no se moviera de allí hasta nueva orden. «Si ves volver al canalla de arriba, ven a avisarme», le dijo. El hombre se sentó pesadamente. Cuando llegó a la calle, Macar levantó los ojos y vio a Felicitas de codos en una de las ventanas del salón amarillo, contemplando con curiosidad el desfile de los insurrectos, lo mismo que si se tratara de un regimiento que atravesara la ciudad con su banda de música a la cabeza. Tanto le irritó esta última prueba de completa tranquilidad que estuvo tentado de volver a subir para arrojar a su cuñada a la calle, pero no tuvo más remedio que seguir a la columna murmurando con voz sorda: «Sí, sí, míranos pasar, a ver si mañana te quedan ganas de asomarte al balcón». Eran ya cerca de las 11 cuando los insurrectos entraron en Plazán por la puerta de Roma. Los obreros que habían quedado dentro de la ciudad les abrieron las 2 hojas de la puerta, a pesar de las lamentaciones del guarda, a quien arrancaron las llaves por la fuerza. Aquel hombre, tan celoso de sus funciones que no dejaba entrar más que una persona cada vez, y esto después de haberla examinado detenidamente, quedó anonadado ante aquel torrente de personas que atropellaban su vigilancia y murmuraba que estaba deshonrado. A la cabeza de la columna seguían marchando los de Plassans, guiando a los demás, y en la primera fila Miet, con Silverio, a la izquierda, alzaba la bandera con mayor jactancia, al adivinar, detrás de las persianas corridas, las miradas de espanto de los burgueses que se habían despertado sobresaltados.
Los insurrectos siguieron con prudente lentitud las calles de Roma y de Laván, temerosos de ser recibidos a tiros en los cruces, aunque ya conocían el temperamento medroso de los vecinos. La ciudad parecía muerta, apenas si se oía alguna que otra exclamación ahogada detrás de las persianas. Solo 5 o 6 se descorrieron, asomándose algún viejo rentista en camisa y con una vela en la mano, inclinándose para ver mejor. Pero en cuanto el buen hombre acertaba a distinguir a aquella muchachota roja que parecía arrastrar tras ella todo aquel escuadrón de negros demonios, volvía a cerrar precipitadamente la ventana, aterrorizado por la diabólica aparición. El silencio de la ciudad dormida tranquilizó a los insurrectos, que se atrevieron a invadir las callejuelas del barrio viejo y que llegaron así a la plaza del mercado y a la del ayuntamiento, unidas entre sí por una calle corta y ancha. Las dos plazas, adornadas con entecos árboles, se encontraban vivamente iluminadas por la luz de la luna. El edificio del ayuntamiento recién restaurado se destacaba como una mancha de cruda blancura sobre el diáfano azul del cielo, y en la fachada el gran balcón corrido del primer piso dibujaba con delgados perfiles sus arabescos de hierro forjado. En él se distinguían claramente varias personas: el alcalde, el comandante Sicardot, 3 o 4 concejales y otros funcionarios. Las puertas estaban cerradas, y los 3000 republicanos que llenaban las dos plazas se detuvieron levantando la cabeza, preparados para romper el obstáculo de un solo empujón. La llegada de la columna de los insurrectos a semejante hora había sorprendido a las autoridades. Antes de dirigirse al ayuntamiento, el comandante Sicardota había tenido tiempo de ir a ponerse el uniforme. Luego corrió a despertar al alcalde, y cuando el guarda de la puerta de Roma, a quien dejaron en libertad los sublevados, llegó con la noticia de que éstos estaban en la ciudad, aún no habían logrado reunir al comandante más que 20 guardias nacionales. Ni siquiera dio tiempo para avisar a los gendarmes, cuyo cuartel estaba próximo al ayuntamiento. Fue menester cerrar apresuradamente las puertas para deliberar, y 5 minutos después un ruido parecido a un trueno lejano y continuo les anunció la proximidad de la columna. Por odio a la República, el señor Garzonet hubiera entablado la lucha de buena gana, pero era un hombre prudente que comprendió la inutilidad de la resistencia, no viendo en torno suyo más que unos cuantos hombres pálidos y medio dormidos. La discusión no fue larga, únicamente Sicardot se empeñaba en defenderse, afirmando que con 20 hombres tenía bastante para meter en cintura a aquellos 3000 canallas. El señor Garzonet se encogió de hombros y declaró que lo único que se podía hacer era capitular de la manera más honrosa posible, y como arreciasen los gritos de la multitud, salió al balcón, seguido de todas las personas presentes. Poco a poco se impuso el silencio. Abajo, entre la negra masa de los insurrectos, los fusiles y las guadañas relucían a la luz de la luna. ¿Quiénes sois? ¿Y qué queréis? Gritó el alcalde con voz sonora. Entonces un hombre que llevaba puesto un gabán, propietario de la palud, se adelantó y dijo, sin contestar a las preguntas del señor Garzonet: abrid la puerta y evitad una lucha fratricida. Os intimo para que os retiréis, replicó el alcalde. Protesto en nombre de la ley. Estas palabras provocaron un rugido ensordecedor en la multitud, y luego que se calmó un tanto el tumulto, interpelaciones violentas llegaron a oídos de los que estaban en el balcón. Algunos gritaron: nosotros somos los que venimos en nombre de la ley. Su deber como funcionario es hacer respetar la ley fundamental del país, la Constitución, que acaba de ser violada. ¡Viva la Constitución! ¡Viva la República! Y al ver que el señor de Garzonet intentaba hacerse oír invocando su calidad de funcionario, el propietario de la palud, que no se había movido de abajo del balcón, le interrumpió con gran energía diciendo: usted ya no es más que el representante de un funcionario que ha caído, y nosotros venimos a destituirle. Hasta este momento el comandante Sicardot se había estado mordiendo los bigotes con rabia, mientras mascullaba terribles injurias. El ver los palos y las guadañas le exasperaba, y hacía esfuerzos inauditos para no tratar como se merecían aquellos soldados de 3 al cuarto, que ni siquiera llevaban cada uno un fusil. Pero cuando oyó que un señor vestido con un sencillo gabán hablaba de destituir a un alcalde que llevaba el fajín de la cintura, no pudo seguir callando y gritó: hato de bribones, si tuviera yo siquiera 4 hombres y un cabo, veríais cómo bajaba a tiraros de las orejas y a obligaros a ser respetuosos. No hacía falta tanto para ocasionar un grave conflicto. Un sordo rugido salió de entre la multitud, que arremolinándose se lanzó contra la puerta. El señor Garzonet, consternado, se apresuró a abandonar el balcón, suplicando a Sicardot que fuese razonable, si no quería que los matasen a todos. En 2 minutos se dieron las puertas y el pueblo invadió el ayuntamiento, desarmando a los guardias nacionales. El alcalde y los demás funcionarios presentes fueron detenidos, y Sicardot, que se negaba a entregar la espada,
Tuvo que ser protegido contra la cólera de algunos insurrectos por el jefe del grupo de las Tuileries, hombre de una gran sangre fría. En cuanto el ayuntamiento quedó en poder de los republicanos, todos los prisioneros fueron llevados a un cafetín de la plaza del mercado, donde quedaron bajo la vigilancia de varios sublevados.